Dios bendiga, amada chica de fe, a este nuevo programa, iniciando un nuevo año. Este año que se dará mucha bendición para ustedes y para cada uno de los que nos ven a través de las redes sociales. Así que para mí es un privilegio compartir con cada uno de ustedes un tema más, ¿verdad? Saludando a cada una de esas chicas de fe que sé que día a día están ahí paradas sobre la brecha, trabajando para nuestro hogar y trabajando para los demás. Un saludo a nuestra líder, la hermana Delia Mártir. Gracias por invitarnos siempre a ser parte de este hermoso ministerio donde está trascendiendo, donde Dios nos está llevando a otros niveles. Y así también le damos la bienvenida a todas aquellas que ya se van a conectar, aquellas que lo van a ver en diferido posteriormente, porque sé que algunas están trabajando. Pero después me dicen, por ahí lo estuvimos viendo, y yo veo ahí y de verdad que sí veo que se conectan. Gracias a cada uno de ustedes por estar siempre en sintonía de este programa. Si me ve en algún momento toser un poquito, estoy un poquito ahí recuperándome, de verdad estaba un poquito mal de salud, pero aquí estamos siempre con la ayuda de Dios para llevar su palabra, ¿verdad? Esa palabra que nos ayuda a cada momento, que nos conforta, que nos fortalece, que nos da ánimo cuando a veces ya no podemos más. Así que para esta tarde, bienvenidas a cada una de aquellas que ya están conectadas. Creo que ya hay algunas ahí conectadas. Bienvenidas, un saludo, un abrazo, porque no les pudimos dar el abrazo este año que pasó, pero aquí se los estamos dando, ¿verdad? Desde este programa muy hermoso, que es un programa familiar, el cual llevamos una temática a desarrollar, y hoy me toca hablar sobre un tema importante, y es cómo buscar a Dios. ¿Cómo buscar a Dios? Hay algo tan fácil que es tomar una decisión, tener una determinación, pero nos vamos a ir a la palabra primeramente, ¿verdad? Si usted tiene su palabra ahí, me acompaña, la Biblia, y vamos a estar meditando en este hermoso versículo de Segunda de Crónicas 7:14, Segunda de Crónicas 7:14, ahí vamos a estar meditando en esta tarde, ¿verdad? Y el tema para hoy es cómo buscar a Dios. Así es que bienvenidas a todas aquellas que ya están en sintonía. Dios me las bendiga, un abrazo nuevamente, ¿verdad? Y estamos ya en sintonía. Creo que había ahí un poquito, pero no se preocupe que ya está normalizado. A veces tenemos problemas de internet, pero espero que hoy no haya, ¿verdad? Así es que bienvenidas a todas. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, y dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese es el versículo para esta tarde. Vamos a orar para que sea su Espíritu Santo el que nos dirija, para que sea su Espíritu Santo que hable a nuestra vida y especialmente a la mía. Así es que ayúdeme ahí donde está y digamos: Padre, en esta tarde te damos gracias por esa nueva oportunidad, Señor, que nos da de poder estar aquí una vez más y poder compartir, Señor, tu palabra, Señor, y que ese consejo venga a cada una de nuestras vidas a tiempo y fuera de tiempo, dice tu palabra, que siempre llegue en el momento preciso y justo. Me declaro incompetente, Señor, y te hago mi Señor, Espíritu Santo, para que tú me dirijas, que toda palabra que salga de mi boca sea para la suma edificación de cada uno de mis hermanos o mis hermanos que van a estar conectados. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, un saludo para las que nos van sintonizando. Bienvenidas a un nuevo programa de Chicas de Fe. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo buscar a Dios. ¿Cómo buscar a Dios? Necesitamos reconocer que hay un ser supremo del cual nosotros necesitamos en todo instante, a toda hora, en toda situación de nuestra vida. Vamos a pasar necesidades, vamos a pasar preocupaciones, vamos a pasar ansiedad, angustia, dolor, enfermedad, pero tenemos que saber que hay alguien que está peleando nuestras batallas, y ese es Cristo Jesús. A través de su Espíritu Santo, Él hace algo entre nosotros que cada uno de nosotros podemos identificar. Quizás hay momentos en nuestra vida de angustia donde no tenemos a dónde ir, donde pasamos situaciones donde decimos: ¿y hoy qué hago? No sentimos respuesta. Y quizás nos pueden dar el consejo, pero no sentimos consuelo con lo que nos dicen, porque necesitamos a alguien más, aquel que nos creó, aquel que nos formó en el vientre de nuestra madre, aquel que nos dio el soplo de vida e hizo habitar en nosotros. Ese Espíritu Santo, desde el momento en que conocimos al Señor como nuestro Salvador y Redentor,
lo hicimos parte de nosotros, ya no estamos solos. Déjeme decirte que ya no estás solo, que cuando tú necesitas a Dios, cuando tú quieras buscar ayuda en cualquiera de las situaciones que se te presenten en tu vida, ahí va a estar Dios, esperando que toques la puerta de Él, que toques la puerta de su corazón, para que puedas Él entrar a ti, pueda consolarte, pueda fortalecerte. El ser humano necesita en esos tiempos de angustia, de dolor, de pandemia, ¿verdad? Ya prácticamente eso se ha hecho no solamente nacional, sino a nivel mundial, ¿verdad? Pues una epidemia prácticamente lo que estamos viviendo. Y en estos tiempos es donde el ser humano necesita reconocer que hay alguien que tiene el control de nuestra vida y que no somos nosotros, no es el gobierno, no son las personas intelectuales, no es el dinero, no es nuestro trabajo, no es lo que hemos alcanzado, no, es Dios en nuestra vida. Que todo lo que hacemos y todo lo que necesitamos depende únicamente de nuestro Dios. Y nuestro Señor Jesús se entregó por amor a cada uno de nosotros. Por amor a que cada uno de nosotros seamos salvos. Para que cada uno de nosotros reconozcamos y entendamos que hay un ser supremo que tiene el control de mi vida y de la tuya. Qué hermoso es saber y entender que hay alguien que me ama con amor eterno. Cuando yo entiendo que hay un ser supremo que me ama, que me protege, que me cuida, que me fortalece en los momentos difíciles, entonces yo puedo descansar. Entonces buscar a Dios se me hace fácil. El problema es para aquel que no tiene conciencia, para aquel que no ha determinado que hay alguien en su vida que lo rige, que lo dirige. Entonces es más difícil. Y hay cosas importantes por las cuales nosotros podemos aprender a buscar a Dios. Y algo importante es que tenemos que tener determinación. Cuando yo determino a buscar a Dios, yo voy a dejar a mi yo a un lado y voy a dejar que Cristo viva en mí. Yo voy a dejar que su Espíritu Santo me dirija. Yo voy a dejar que su Espíritu Santo me convenza de lo que tengo que hacer. Voy a hacer que Él me convenza de la toma de decisiones que yo voy a tomar. A veces quizás yo voy a dudar y voy a decir, Señor, pero ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a implementar eso si no tengo los recursos? Porque nosotros como cristianos y no cristianos a veces solo vemos nuestras limitantes y no vemos nuestras fortalezas. Pero déjame decirte que Dios claramente quiere determinación en nosotros para buscarlo. Por eso la palabra dice que el reino de los cielos, los valientes lo arrebatan, no cualquiera. Somos tú y yo que estamos peleando, que no es porque no tengamos problemas que estamos aquí, no, estamos peleando, estamos esperando en Dios, sabiendo que la última palabra lo tiene Él y que yo hago lo posible, pero Él hace lo imposible en mi vida. Entonces, eso hace que yo tenga determinación, el renunciar al yo propio, el renunciar al yo y dejar que Dios viva realmente en mí, dejar de que Dios moldee mi vida, moldee mis pensamientos, moldee mis acciones para cada día ir creciendo a esa medida que cada uno de nosotros tenemos que llegar. Y es esa perfección que Dios quiere en nosotros. Claro, alguien me dirá, mire, pero aquí no hay nadie perfecto en el mundo. Sí, no hay nadie perfecto, pero nosotros no podemos escudarlo en eso de que no hay nadie perfecto, entonces puedo hacer lo que yo quiera. No, sino que cada día tenemos que ir dando esos pasos de fe. Y yo les digo a mis hermanas, esos pasitos de fe para poder alcanzar esa perfección. Entonces yo tengo que dejar mi yo y darle lugar a Dios, al Espíritu Santo que trabaje en mí. Esa es una forma de buscar a Dios de una forma genuina. Donde digo yo, entonces se cumple el versículo que ya lo hemos leído muchas veces, donde dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces lo hago verdad yo ese versículo. Antes no lo puedo hacer verdad. Entonces, qué importante es lo que la palabra nos insta y nos dice, si se humillare mi pueblo, si se humillare, algo que nosotros tenemos que tener es humillarnos delante de Dios, reconocer que fallamos a cada instante, a cada momento, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestra forma de pensar, con lo que vemos, con lo que hablamos, fallamos a cada instante. Pero tenemos que tener la determinación de no seguir practicando los mismos hábitos, porque si seguimos practicando los mismos hábitos, vamos a tener los mismos resultados para este 2022. Y el 2021 tiene que pasar la página y dejar eso a un lado y buscar a Dios de corazón. Entonces, determino este año congregarme. Un ejemplo,
Determino este año buscar a Dios. Determino este año leer su palabra. Determino este año servir. Determino este año ayudarle a los que necesitan. Determino este año ser un líder ejemplo. Yo determino qué ser para este 2022. Entonces la determinación para buscar a Dios es importantísima, porque prioridad uno entonces para mi vida va a ser Dios. Otra de las cosas importantes es hacerlo, invocar su nombre ahí donde estemos. Todos en algún momento necesitamos invocar ese nombre de Dios. No quizás en un momento, sino siempre invocar el nombre de Dios donde estemos. Exaltar su nombre, enamorarlo, decirle cosas bonitas cuando estamos delante de Él. Así como, por ejemplo, cuando está delante de la novia, ¿verdad? Que usted solo le quiere decir cosas bonitas, cosas de las cuales ella se sienta bien. Entonces así es Dios con nosotros, tenemos que exaltar su nombre, tenemos que hacerlo de corazón y decirle, papi, gracias por lo que tú me has dado, gracias Señor por ser tan bueno, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Y esas son las palabras que exaltan a Dios. Entonces, hacerlo de una forma genuina, de verdad convertidos a Cristo. Pero cuando buscamos a Dios de una forma desinteresada, cuando buscamos a Dios solo por hacer, porque necesitamos algo de Dios, entonces no estamos buscando a Dios de corazón, sino que lo estamos buscando solamente porque necesito algo, solamente porque necesito que me sane, solamente porque necesito que me salga del problema económico, solamente porque necesito un trabajo, porque necesito un techo. Entonces buscamos a Dios solamente en los momentos de angustia, en los momentos de dolor. Pero nosotros como cristianos realmente tenemos que estar plantados sobre la roca que es Cristo Jesús, donde dice su palabra que Él ahí está permanente y Él no falla. Entonces si nosotros lo vamos y lo buscamos y tenemos esa fe y esa convicción de que Él nos escucha donde nosotros estemos, entonces nosotros podemos hacer que su bondad en nosotros esté sobre nuestra vida. Entonces el versículo nos insta, por eso dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre, invocar a Dios. Invocar a Dios es comunicarte con Él, hablar con Él como tu amigo, como hablas como tu amigo, con tu amiga, con tu esposa, con tu hijo. Eso es hablar con Dios. Entonces Dios no necesita que tú estés haciendo oraciones rogativas, que estés repitiendo lo mismo siempre. No, Él necesita que tú hables así como estamos hablando ahorita, de tú a tú. Entonces necesitamos que esa gracia de Dios llegue a nuestra vida, que esa bondad esté en nuestra vida. Y algo bien importante es que nosotros como cristianos tenemos que buscar su voluntad, no la nuestra. Porque buscar nuestra voluntad es fácil. Yo hago lo que quiero, digo lo que quiero y hago lo que a mí me da la gana. Pero esa no es la voluntad de Dios. Le dice la palabra que la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Entonces, en todas las áreas de mi vida, cuando yo voy a tomar decisiones, yo tengo que preguntarle a Dios primero, Señor, ¿estás de acuerdo con eso que voy a hacer? ¿Estás de acuerdo con esa decisión que voy a tomar? ¿Estás de acuerdo con esas amigas y amigas que tengo? ¿Estás de acuerdo con eso que estoy viendo? Entonces, buscar su voluntad. ¿Es la voluntad de Dios que yo me meta en este negocio? ¿Es la voluntad de Dios que yo renuncie a mi trabajo cuando yo soy la única fuente de ingreso que tengo para mi familia? ¿Es la voluntad de Dios que yo me case a tan temprana edad? ¿O es la voluntad de Dios que yo siga insistiendo en esta relación que no me ha traído nada de bendición, sino que al contrario me ha traído maldición? ¿Es la voluntad de Dios de que yo traicione a mi amiga o a mi amigo? ¿Es la voluntad de Dios de que yo deje a un lado los principios que tú me has enseñado a través de la palabra por hacer mi voluntad? Entonces, buscar a Dios es eso, preguntarle todo lo que yo voy a hacer. Preguntarle a Él, consultarle y que sea el Espíritu Santo que me convenza que lo que voy a hacer es lo correcto. Porque cuando tú haces lo correcto, Él te va a respaldar. Cuando tú estás haciendo y estás caminando en el propósito, en el llamado que Dios ha puesto en tu vida, entonces Él va a respaldar todo lo que tú hagas. Nada va a quedar ahí, Él te va a respaldar de alguna forma. Siempre lo va a hacer. ¿Por qué? Porque estás caminando en el propósito. Entonces, qué importante es buscar a Dios con todas esas características que les voy diciendo cada una de ellas, ¿verdad? Y ya decíamos, la primera es determinación, ¿verdad? Y humillarnos delante de Dios. Invocar su nombre, hacerlo de corazón, ¿verdad? No porque necesito algo de Él, no, sino porque de verdad lo amo. Y buscar su voluntad. La voluntad de Él siempre va a ser mejor que la mía, mejor que la de otras personas. Y no esperes el consejo de otras personas porque quizás esas personas te van a aconsejar mal porque quieren verte mal. No, tú busca el consejo de Dios. Y en Proverbios 2:4
Vámonos a Proverbios 2:4 y la palabra de Dios dice así. Hay un solo versículo que vamos a leer en esta tarde, pero es bien importante lo que dice. Si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, ¿sí? ¿A quién vamos a escudriñar? ¿A quién vamos a buscar? ¿A tus amigos? No. ¿Al pastor? Tampoco. La palabra, esta es la única que tiene la verdad. Esa es la única que tiene todas las promesas de Dios para nuestra vida. Entonces necesitamos buscar a Dios, buscar su rostro, pero buscándolo bajo su voluntad. Entonces qué importante que cuando estamos buscando a Dios tengamos ciertos principios concretos en nuestra vida que podamos ponerlos, implementarlos. Son tan básicos, tan sencillos de hacer, pero necesitamos lo que decíamos al principio: determinación, voluntad y hacerlo. Eso nada más necesitas tú para buscar a Dios. Entonces, cuando vamos a buscar a Dios, lo primero que podemos hacer para buscar a Dios es orar. Y alguien me dirá: mire, yo necesito un lugar específico para orarle a Dios. No, tú estás sentado, tú estás trabajando y tú estás orando en el pensamiento y te estás poniendo a cuentas con Dios, o estás pidiendo por algo, por alguien, o estás intercediendo por él. Estás orando, estás comunicándote con Dios. Es una forma de buscarlo, hablar con él como hablas con tu amiga o con tu amigo o con tu hijo o con tu esposo, ¿sí? Eso es hablar con Dios, orarle, hablar con él, ¿verdad? Y dejar que su Espíritu Santo limpie esa oración, porque dice la palabra que nosotros no podemos orar, pero que el Espíritu Santo intercede por cada uno de nosotros para limpiar esa oración y que llegue al trono de la gracia de Dios, porque nosotros como seres humanos no podemos pedir. Y si pedimos mal, ¿verdad? Entonces, qué importante es que una oración es hablar con Dios como mi amigo, con el cual voy a hablar, con el cual le tengo confianza, del cual espero un buen consejo, del cual espero que me ayude, que me fortalezca, que me restaure. Eso es Dios para tu vida. Y eso es buscar a Dios todos los días, a toda hora, 365 días al año. Eso es buscar a Dios. Buscar a Dios es estar en constante comunicación, así como con tu celular. Todos los días te conectas para ver el Facebook, todos los días ves el celular para ver el WhatsApp, el Messenger o los mensajes, los correos que te caen a tu celular. Entonces, así tienes que conectarte con Dios, estar con esa misma intensidad, con esa misma necesidad de ver el teléfono. Hoy la gente no sale a la calle si no lleva el celular. Le puede faltar todo, le puede faltar hasta el niño y se le olvida, pero el celular no se le olvida. Porque es parte, es una necesidad que todos de alguna forma hemos adquirido, y qué importante es usar las redes sociales para lo bueno. El problema es cuando lo usamos para lo malo, ¿verdad? Ahí sí está el problema. Entonces, otra de las cosas importantes para buscar a Dios es leer su palabra. Eso es importantísimo, no nos puede faltar. Leer su palabra es buscar su rostro. ¿Cómo voy a conocer yo a Dios? A través de su palabra. Yo no puedo conocerlo a Él si yo no sé quién es Él, si yo no conozco sus atributos, si yo no conozco ese amor incondicional que Él tiene para mí, si yo no conozco todas las estrategias que están aquí para que yo dirija mi vida por el buen camino, si yo no conozco todas sus promesas, ¿cómo voy a conocer a Dios? Entonces, una forma de buscar y conocer a Dios, de conocerlo y de buscar su rostro, es leer la palabra todos los días, un versículo que usted lea. Con un versículo usted se va a ir empapando, va a ir conociendo más a Dios, y le va a gustar tanto que va a querer más, que va a querer más, que va a querer más, y es así que Dios lo va a ir atrapando, es así que usted va a ir aprendiendo. No es de la noche a la mañana, es un proceso, pero de el primer paso. Y el primer paso dijimos que era determinación, no se lo olvide. El primer paso, determinación. El otro, invocar su nombre, pero hacerlo de verdad. El otro era orar. Y el otro dijimos que era buscar su rostro, leer su palabra, ¿verdad? Esperar que Él nos abre a través de esta palabra. Cuando usted lea la palabra, no la lea de corrido, espere que Dios le hable, porque Dios en ese versículo algo le quiere decir. Ya sea que usted la lee en la noche, en el mediodía o en la mañana, que usted se levante, que usted lea la palabra, algo Dios le está dando una palabra exacta para ese día. Y lo que le dio hoy no se lo va a dar mañana. Dios es exclusivo y Él no tiene por qué repetir sus promesas. Hay miles de promesas en la palabra que ni las conocemos, ni sabemos cuáles son, porque no meditamos en ellas. Entonces, una de las cosas importantes para buscar a Dios es bucear en la palabra, leerla de verdad, ¿sí?
Eso es una de las cosas importantes. Otra cosa importante es que haya una verdadera conversión en nosotros. Lastimosamente, tenemos tantos casos dentro de las congregaciones y fuera de las congregaciones de personas que dicen ser cristianas, que profesan una fe, pero realmente sus hechos dicen otras cosas. Entonces, una verdadera conversión consiste en, fíjese, una verdadera conversión consiste en: ya no vivo yo, dice su palabra, mas Cristo vive en mí. ¿Y qué haría Cristo? ¿Sí? ¿Qué haría Cristo? ¿Iría con usted a los lugares que usted visita? ¿Chatearía con las personas que chatea todavía, que saben que no lo tienen que hacer y lo sigue haciendo? ¿Mandaría sus mensajes a Jesús? ¿Hablara de su hermano como habla usted de su hermano? ¿Sí? Es que la palabra es para eso. Una verdadera conversión radica en eso, es que las cosas viejas, dice la palabra, pasaron y todas son hechas nuevas, y todas es todas. Y eso no quiere decir que va a ser un cambio trascendental de 90 a 50 grados, que vamos de 90 grados, perdón, que vamos a cambiar de la noche a la mañana y ya vamos a ser perfectos, ¿verdad? No. Sino que consiste en que yo reconozco que necesito la ayuda de Dios, que yo reconozco que yo sin Dios no puedo hacer nada. Entonces vengo yo y me voy al cuarto de oración, determino orar, determino buscar el nombre de Dios, determino meterme en oración, determino leer su palabra. Entonces eso me hace a mí que yo sea un verdadero convertido. Entonces cuando viene el problema, cuando viene la preocupación, la necesidad, entonces eso ya no me toma por sorpresa, porque yo ya estoy preparado, porque ya leí los principios bíblicos y ya leí todas las promesas que Dios tiene para mí, a pesar de las circunstancias que yo pueda estar pasando en ese momento. Entonces, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso determina que yo estoy de verdad arrepentido de mi mala manera de vivir. Y como yo ya soy arrepentido, entonces ya no voy a practicar las cosas que estaba practicando anteriormente. Ya no grito, ¿verdad? Ya no digo malas palabras, ya no maldigo a nadie, ya no le hago la vida imposible a la otra persona, ya no presto pisto y no pago, ¿verdad? Ya no robo, ¿verdad? Porque eso ya no está dentro de una verdadera conversión, ¿verdad? Ya no estoy mirando a la mujer del otro, ¿verdad? O ya no estoy viendo al esposo del otro. Entonces, eso quiere decir que hay una verdadera conversión, que yo ya dejé de vivir mi vida pasada cuando no conocía a Dios y yo estoy luchando, estoy tratando por hacer las cosas bien. Eso no quiere decir que no van a llegar situaciones a mi vida en las que yo quizás en algún momento pueda fallarle a Dios, no, sino que el problema es quedarme ahí. El problema es que yo me caí. Hay gente que dice, mire, es que fíjese que ore por mí porque soy caído, o soy caída. ¿Y cuándo se va a levantar? ¿Cuándo va a determinar que ese no es su estado de vida? ¿Cuándo va a determinar que Dios no lo mandó a este mundo para eso? ¿Cuándo va usted a cambiar su forma de pensar? ¿Cuándo va a pasar la página de la mala manera de vivir? Y va a empezar a vivir conforme a lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Entonces, buscar a Dios realmente es eso, determinación en todo lo que hago, en todo lo que pienso, en todo lo que veo, en todo lo que quiero hacer, en todo lo que quiero alcanzar, pero ya no en mí, sino confiando única y sencillamente en Dios. Solamente eso necesito, convertirme. Y dice la palabra de Dios en el mismo versículo, no le hemos dejado, ¿verdad? Ahí estamos siempre en el mismo versículo, segunda de Crónicas 7:14, y dice, y entonces, miren qué importante lo que dice la palabra, y ahí hay punto y coma, y dice, y entonces, no antes. Entonces, por eso es que muchos cristianos estamos frustrados dentro de las iglesias, que no pasa nada en nuestra vida, porque no hay cambios, porque no hemos tratado en la manera de lo posible de hacer las cosas diferentes. Estamos practicando lo mismo, siempre hablo de los demás, siempre critico, siempre estoy negativa en todo lo que hago, siempre todos los demás hacen todo mal, solo yo lo hago bien, solo yo soy perfecta, solo yo aquí, solo yo. Es tu yo el que domina tu vida, no es Dios el que domina tu vida. Entonces, qué importante es que nosotros, por eso dice la palabra, entonces, hasta entonces, no antes. Entonces viene, y como ya nosotros ya determinamos que vamos a hacer todo esto para buscar a Dios de una forma diferente en este 2022, entonces vengo yo
Y ya, mi trabajo es bueno, es importante, pero si no te quita la comunión con Dios. Todo lo que tú hagas y lo que yo haga, la universidad, si no te quita la comunión con Dios, está bien. Si no te quita la comunión, por ejemplo, me quiero ir de viaje, sí, pero ya le consulté a Dios que me voy a ir de viaje. Ya le consulté a Dios que voy a comprar esos terrenos. Ya, entonces ya todo depende, mi trabajo, mi casa, mis viajes, mi empresa, mi negocio, todo depende de Dios. Pero primero tengo que cumplir con todo esto que antes lo hemos dicho ya, ¿sí? Que es determinación, honrar a Dios, orar a Dios, buscar su rostro y convertirme. Entonces por eso dice el versículo ahí, y entonces, si se convirtieran en sus malos caminos y buscarán mi rostro. ¿Sí? Entonces oiré. O sea que hay momentos en que Dios no nos oye. O sea que hay momentos en que Dios cierra sus oídos a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros primero nos metemos en los problemas y después consultamos a Dios. Entonces cuando hacemos eso, cuando nosotros hacemos eso, entonces estamos dejando a Dios a un lado y nos metemos en tremendos líos, y cuando ya estamos metidos en los líos decimos, Señor, ayúdame. Sí, pero no me hiciste caso cuando yo te dije que no lo hicieras. No escuchaste cuando yo te mandé una señal de que no te metieras en ese negocio. O no me escuchaste cuando yo te dije que no siguieras con esa relación ilícita. O no me escuchaste cuando yo te dije que no siguieras tomando porque te ibas a arruinar el riñón. Hoy que estás en el hospital, hoy quieres que yo te ayude. Entonces dice ahí, miren. Entonces te comenté eso. Entonces yo iré, hasta entonces él no me escuchaba. Pero nosotros queremos que Dios, cuando estamos pasando preocupaciones, angustias, dolor, enfermedad, queremos que Dios tronarle los dedos a Dios. Y no se puede. Él tiene todo bajo control. Nosotros no podemos controlar a Dios. Él tiene todo bajo control y nosotros le pertenecemos a Él. Ya, no nosotros, nosotros le pertenecemos a Él. Tenemos que aprender y saber de que no somos nosotros, que Dios es nosotros. Y que Dios hace como Él quiere y a la hora que Él quiere. Entonces dice ahí, entonces oirá atentamente desde los cielos. Dios escucha las necesidades, Dios escucha lo que tú necesitas. Dios sabe que necesitas un milagro de sanidad en esos días. Él sabe que necesitas una provisión, Él sabe que necesitas un empleo porque te quitaron el empleo en ese 2021. Él sabe todo lo que necesitas, pero Él necesita que tú reconozcas que hay un Rey supremo sobre ti y sobre mí, que es el Dios Todopoderoso, y Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario por amor a la humanidad, y el Espíritu Santo que no se ha ido, que es Dios, que nos tiene ahí, que está a la par de nosotros y que lo tenemos en nuestro corazón, y que a veces lo tenemos contrictado con nuestras acciones. Entonces, buscar a Dios es tan sencillo y tan fácil, solamente es de que yo interponga mi yo, lo haga una vez que Dios gobierne mi vida. Entonces dice ahí en el mismo versículo, perdonaré tus pecados. Y eso me llama la atención, porque todos pecamos a diario. Todos pecamos a diario con esa palabra, que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Y no importa cómo sean de grande, no importa que hoy fallamos y mañana vamos y le pedimos perdón, Él nos ama tanto que nos perdona. Pero hay momentos en que nosotros tenemos la decisión en nuestras manos de pecar o no pecar y no nos abstenemos. ¿Ya? La única forma de evitar la gran proliferación de enfermedades sexuales es la abstinencia. Hay un rótulo que ponen ahí en las unidades de salud o en el seguro social o en el hospital, dice: la abstinencia es lo mejor que usted puede realizar. Entonces, ¿por qué nosotros no practicamos eso? Si el mundo lo tiene que practicar para evitar ese tipo de contaminaciones, imagínense nosotros, abstenerme. Por eso dice su palabra, todo me es lícito. Todo. Yo no puedo hacer todo, pero no todo me conviene, porque si yo dejo entrar todo eso negativo en mi vida, entonces al final el que voy a salir mal soy yo. Entonces dice la palabra, Él cuando te perdona, ya nunca más se vuelve a acordar de tus pecados. Él no es como nosotros los humanos, Él perdona de verdad. Nosotros decimos perdonar, pero al día siguiente estamos acordando de lo que perdonamos al hermano y se lo volvemos a sacar, ¿verdad? Dios no es así. Entonces, Él no se acuerda más de tus faltas. Miren qué hermoso es el amor de Dios. Es que es tan grande, tan incomparable, que Él no se acuerda de tus faltas. Claro, si ya tú, siendo cristiano, has faltado a Dios, la factura siempre se te va a hacer. Esa ya está hecha. Pero la diferencia es que si tú te apartas, ¿ya? Si tú te apartas, entonces alcanzarás, dice la palabra, la misericordia de Dios.
Entonces, qué importante es que Él vea en nosotros que de verdad estamos arrepentidos de lo que hemos hecho y nos apartamos de eso y no lo volvemos a hacer. Entonces es parte, por eso dice, y perdonaré tus pecados. Él está dispuesto a perdonarte a ti y a mí, para que tú le busques con un corazón limpio, con un corazón genuino, con un corazón lleno de paz, de misericordia y ayuda a los demás. Entonces eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces Él es amor incondicional. Tú tienes que saber que hay alguien en este mundo que te ama de verdad, es Dios. Nadie más te va a amar como Él. Y tu mamá, que creo que queda en segundo lugar. Pero es el único amor verdadero, es el de Dios. ¿Por qué? Porque Él nunca se va a dar por vencido con tu vida ni con la mía. Él siempre va a seguir luchando por llevar y encaminarte en el propósito que Dios determinó desde antes, dice su palabra, de la fundación del mundo. Entonces Él no se da por vencido. Él va a estar ahí luchando contigo, esperándote con amor eterno, con esos brazos abiertos. Siempre te va a estar esperando. Y dice ahí, y sanará tu tierra. Todos venimos de la tierra. Adán fue hecho del polvo, ¿sí? Y la mujer fue sacada de la costilla de Adán. Pero todos, al final, cuando nos morimos, todos vamos y cuando nos entierran, ¿verdad? Enterramos a las personas y las enterramos en tierra y ahí pues se deshace, ¿sí? Llegan los gusanitos y se dan el gusto y se lo comen. Entonces, todos en algún momento necesitamos que Dios nos limpie. Somos tierra, necesitamos ser limpios por Dios. Ser limpiados, ser sanados, ser restaurados. Eso necesitamos de Dios. Entonces, para que cuando la semilla caiga en nuestra vida, que es la palabra, tú la asimiles y la hagas tuya, pero lo más importante es que la pongas en práctica. Tú eres la tierra y la palabra es la semilla que Jesús en esta tarde está depositando en tu vida para que tú reconozcas tus caminos y veas en esas cosas que tú sabes que le está fallando a Dios y que a Dios no le agrada, pero más sin embargo Él te sigue esperando con amor eterno. Porque como te dije hace unos minutos, Él nunca se va a dar por vencido contigo. Entonces Él nos ama tanto y que la palabra de Dios dé fruto en nosotros. Nosotros somos la tierra, la palabra es la semilla y Él va a dar fruto en nosotros cuando encuentra una tierra dispuesta a germinar, dispuesta a dar fruto. Entonces qué importante es buscar a Dios de una forma diferente, de una forma genuina, de una forma determinada. Eso es lo, buscar a Dios. Buscar a Dios en todo tiempo, no solo cuando tengas necesidad. Y hay otra cosa bien importante. Buscar a Dios es una necesidad para el ser humano. Tú no me digas, mire, es que yo no necesito de Dios. Ah, no, sí, Dios está bien en las congregaciones y todo, pero yo no lo necesito. Mire, tengo un buen trabajo, tengo mi empresa, tengo mis negocios, tengo dinero que me heredó mi mamá o mi papá. No, tú eres el que más necesita de Dios. Nunca digas que no necesitas de Dios, porque sí necesitas. Todos necesitamos de Dios. Entonces, hacerlo, humillarme delante de Él, orar constantemente, leer su palabra, convertirme de mis malos caminos, y entonces limpiaré yo mi corazón, y entonces vendrán todas las bendiciones, ¿verdad? Y nos alcanzarán. ¿Por qué? Porque ya busqué a Dios de todo corazón. Mira, nosotros podemos engañar a toda la gente, nosotros podemos engañar a nuestros líderes, a nuestros pastores, podemos engañar a toda la gente, a nuestras amistades, a todos, pero a Dios no lo podemos engañar. Él va a oír nuestra oración, Él va a oír hasta entonces, acuérdate, entonces, que no se te olvide esa palabra, entonces yo dejo mis malos caminos, entonces yo dejo de decir malas palabras, entonces yo dejo de criticar, yo dejo de hacer lo incorrecto, entonces viene Dios y escucha mi oración, abre los cielos, perdona mis pecados y sana todas las áreas de mi vida. Entonces, por eso tú a veces dices, Señor, pero es que no pasa nada en mi vida. Es que mira, Señor, lo mismo, el 2020 fue tremendo, ese 2021 también. Y si tú no haces cambios en tu vida radicales a dejar el pecado, a dejar todo aquello que no le agrada a Dios, entonces vas a tener los mismos resultados este 2022. Pero si tú te determinas a seguir a Dios, a buscarle a Él con diligencia, a darle el lugar que Él se merece en tu vida, a darle ese lugar que solo Él se merece, donde Él sea tu prioridad, entonces, dice su palabra, yo oiré desde los cielos,
perdonaré y sanaré su tierra. Mire qué importante es que leamos la palabra detenidamente y que meditemos en ella, porque a veces leemos tan de corrido que no nos detenemos a ver lo que cada versículo nos quiere decir. Entonces, oirá desde los cielos, perdonará sus pecados y sanará todas las áreas de tu vida. ¿Qué necesitas que Dios te sane en esa tarde? ¿Qué necesitas que Dios sane en tu vida? ¿Necesitas que sanes tus finanzas? ¿Necesitas que ordene tu casa? ¿Necesitas que ayudes a tu familia? ¿Necesitas encontrar un nuevo empleo? ¿Necesitas una beca en el extranjero? ¿Necesitas poner tu propio negocio? ¿Qué necesitas? Todo lo que tú necesitas lo tiene Dios. No hay nada que Dios no tenga. Si Él es el autor y el consumador de todo en el mundo, en el cielo y debajo del mundo, Él es el consumador de todo. A Él no se le escapa nada. Nosotros creemos que le hacemos un favor a Dios cuando nos congregamos. Nosotros creemos que le hacemos un favor a Dios cuando leemos la palabra. Pero no. El más beneficiado cuando tú buscas a Dios de corazón, eres tú mismo. Somos nosotros los beneficiados. No es Él. Él ha dejado ahí todos sus estatutos. Él ha dejado su palabra para que meditemos en ella. Él ha dejado todas esas bendiciones en este libro sagrado que es la Biblia. Él las ha dejado ahí para que tú y yo tomemos mano de ella. Aquí está el mapa de tu vida. La palabra es el mapa de tu vida. Porque aquí está lo bueno y lo malo que no tenemos que hacer. Aquí está cómo tenemos que hablar y cómo tenemos que manejar las finanzas. Aquí está cómo tenemos que tratar a nuestra familia y cómo no la tenemos que tratar. Aquí está todo. Alguien dice, mira, pero es que no hay un libro para el matrimonio. Pero aquí está cómo hay que tratar a la esposa, cómo hay que tratar al esposo, cómo hay que tratar a los hijos, cómo hay que tratar a los que nos rodean. Aquí está todo en la palabra. Pero nosotros nos perdemos por falta de conocimiento, dice su palabra. Entonces buscar a Dios implica determinación. Esa es la primera. Determinación. Determínate en este año 2022 a hacer las cosas diferentes a las que las hiciste los años pasados. Pasa esa página de dolor, de angustia, de persecución, de malas noticias, de sinsabores, de aquellos que quizás te traicionaron, otros quizás lo dejaron, otros quizás todavía. Hablaba ayer con alguien y decía, mire, no sé qué hacer, me dice, porque hace un año me dejó mi novia y yo sigo enamorado de ella. Dios mío, pase la página, le decía yo. Ya eso ya es una adicción, eso ya no es amor. Pero ¿cómo sé que no es amor? Es que no es amor, es que tú puedes decir que amas a alguien cuando ya tienes 20, 30 años de vivir con esa persona y que todavía lo sigues aguantando. Entonces de verdad es amor. Cuando ya llegan todas las enfermedades, todos los achaques y ya no lo ves guapo como lo veías antes, ya lo ves arrugadito, ya lo ves diferente. Eso entonces de verdad se demuestra el amor. Pero mientras tanto solamente es un espejismo, solamente son burbujitas que nosotros vamos realizando de lo que es un verdadero amor. Entonces yo le decía esto a esta persona ayer, y yo decía, sí, tiene razón, pero es que no puedo, no sé cómo hacer, siento algo raro. Me decía, no, tenés que luchar con eso y decirle a Dios que te quite ese sentimiento que tienes alojado en tu corazón y en tu alma, que no te está llevando por las cosas buenas, al contrario, te está haciendo irte por otro camino. Entonces, qué importante es determinarlo. Buscar a Dios es orar. Buscar a Dios es congregarte. Buscar a Dios es leer tu palabra. Determinación. Yo decido, nadie va a decidir por mí. Yo decido buscarlo, yo decido comunicarme con Él, yo decido alabarle a Él, yo decido meditar en su palabra. Yo decido, nadie puede decidir por ti. Entonces buscar a Dios es tan fácil, pero necesita determinación. Entonces yo espero que en esta tarde Dios te haya hablado a tu vida y tú puedas agarrar este consejo, ¿verdad? Y puedas ponerlo en práctica, que creo que es lo más importante. Vamos a orar por todas aquellas que estuvieron conectadas, especialmente aquellos que nos ven en otros países, en Estados Unidos, en Inglaterra, en El Salvador, creo que también en Honduras y varios países que nos ven. Gracias por estar en sintonía de ese programa siempre. Y un saludo a cada una de aquellas que estuvieron conectadas. Vamos a orar para dejar este tiempo en las manos de nuestro Dios, que sea Dios y el Espíritu Santo que nos ayude a buscarle de corazón, a buscarle con un corazón limpio, a buscarle con mejores pensamientos, con mejores deseos, para tener diferentes resultados este 2022. Ayúdeme a orar ahí donde está y digámosle, Padre, te damos gracias por esa nueva oportunidad que nos diste, Señor, de meditar en tu palabra.
Sabemos, Señor, que te tenemos que buscar, pero lo primero que tenemos que hacer es ser determinados. Cristianos con carácter, cristianos, Señor, que vamos más allá, con una visión diferente, Señor. Ya lo de este año 2021, Señor, lo dejamos atrás y declaramos que este 2022 será un año diferente, donde podemos comunicarnos más contigo, donde podemos buscarte con más diligencia, donde podemos servirte, congregarte y poder, Señor, así ser parte de todas esas bendiciones que tú has dejado para cada uno de nosotros. Hoy ponemos en tus manos a cada uno de mis hermanas, especialmente aquellas que están mal de salud, Señor. Las ponemos, quizás yo no conozco los nombres de todas, pero las pongo con nombre y apellido. Declaro, Señor, bendición y sanidad sobre sus vidas. Ese virus, Señor, no nos va a alcanzar. Echamos fuera todo espíritu, Señor, contrario a tu Espíritu Santo. Todo virus, Señor, que nos quiera acechar en el nombre de Jesús nos hace inmunes. Así dice tu palabra, Señor, que tú nos haces inmunes, Señor Jesús, que tú nos cuidas, que tú nos protejas, que tú nos ayudes, Señor, siempre. Guarda a cada una de estas familias aquí representadas, Señor, a sus hijos, a su familia, a sus padres, a todos, Señor Jesús. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, que los dirija, que los orienta, que los ayude y ayúdanos a buscarte cada día más, con más diligencia. Ayúdanos a ser cada día mejores, Señor, delante de ti. Y que tus bendiciones nos puedas alcanzar. Y que siempre tus oídos estén atentos a nuestras oraciones, a nuestras peticiones. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, un saludo a todas aquellas que estuvieron conectadas. Gracias por estar siempre en sintonía con este programa. Las espero el próximo miércoles. No vaya a faltar. Dios me las bendiga a todas. Hasta luego.